agradecidos con el Señor este 4 de julio porque tenemos la libertad para estar aquí en su casa, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que por favor abran sus Biblias, amén, los que tienen su Biblia, en el libro de Mateo 26:34. Y por ende le dar vueltecita también allí al libro de Juan. Vamos a estar leyendo del capítulo 18, del 25 al 27, amén. Y como es costumbre, cuando ya lo tenga, pues me avisa con un amén. Permítame poquito porque muy valiente me traje el teléfono y los lentes me hacen falta y aquí los traigo, pero de todas maneras no me los quiero poner. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, amén. Es Mateo 26:34, perdón. 26:34. Sabe que mucha gente confunde, ¿sí?, lo que es la libertad con la facultad de hacer lo que les place o lo que les da la gana, diríamos los mexicanos, ¿verdad? Y por lo regular cuando la gente se junta el 4 de julio, platican de todo y están felices y disfrutan, pero es muy rara la vez que hablen de las personas que causaron que nosotros viviéramos tan a gusto, amén. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que hoy en día la gente necesita escuchar lo que es la verdadera libertad. Y aquí vamos a honrar y darle gracias a Dios y vamos a hablar de aquel que nos vino a liberar, amén, a dar la libertad del pecado, de las ataduras y de la muerte eterna. ¿Están listos, amados hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús le dijo: de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Juan 18:25 al 27 dice: y estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pueden sentarse, amados hermanos. Pedro, un hombre tan controversial, pero un hombre tremendo de Dios. Y hoy quiero hablarles de él, amén. Déjenme le hablo poquitito que su nombre original era Simón, pero después a nuestro Señor Jesucristo se lo cambió a Cefas, que significa Pedro. Y por ende Pedro significa roca, amén. Y una roca es algo fuerte, ¿verdad que sí? Algo que no se mueve, algo seguro. Simón Pedro era hijo de Jonás, pero no crea que Jonás el que se tragó la ballena, al que se lo tragó la ballena. Pedro era un hombre casado, oriundo de Betsaida, que por su oficio de pescador se fue a vivir en Capernaum, a las orillas del mar, porque al parecer él tenía un negocio de pesca. Y tal vez por ese motivo es que él terminó allí, amén, a la orilla del mar de Galilea. Y es allí donde nuestro Pedro fue llamado personalmente por nuestro Señor Jesucristo para ser su discípulo.
Pero, ¿sabe? Él era una persona muy especial, pues aparte de ser su discípulo, era uno de los 3 más allegados a Jesús. Amén. De los 12 era de los que estaban más cerca a Jesús. Y yo me preguntaba personalmente, o sea, ¿qué haría Pedro o qué tenía Pedro de especial para haber sido elegido entre tantos pescadores? Pero al leer su historia, fui comprendiendo el porqué de su elección. Y es algo de lo que me encanta de la vida de Pedro, por eso me gusta y hablo mucho de él y predico bastante de él, ¿verdad? Porque aunque él no era perfecto, amados hermanos, él era un hombre muy bien intencionado. Déjeme bajo esto, por favor. La luz me incomoda, pero esto está muy alto. Téngame poquita paciencia. Y sabe, yo me imagino que él, por ser pescador, pues era una persona ruda, ¿verdad? Tal vez de una apariencia tosca. Y eso yo lo asumo por su hablar, ¿verdad? La boquita de Pedro lo metía en muchos problemas, amados hermanos. Por lo regular era el primero en hablar, en contestar, ¿sí? Y aparte de eso, daba su opinión cuando no se la pedía. Era un hablador, por ponerlo así, un hablador crónico. Pues por lo regular siempre andaba hablando y haciendo y diciendo y haciendo. Era compulsivo, era impulsivo. Amén. Era de un temperamento muy impetuoso. Pero también era muy explosivo. ¿Eh? Me imagino que él estaba impuesto a tratar con puros hombres y era peleonero. Tanto lo vemos que cuando fueron a prender a Jesús, él luego sacó el machete y le rebanó una oreja a uno de los soldados. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre, a pesar de ser rudo, de ser muy hablador, de ser impulsivo, de ser impetuoso, de ser explosivo, de ser un hombre aguerrido, también tenía sus cosas muy buenas. Era afectivo, era entusiasta, era un hombre transparente y muy activo en el ministerio. Pero sobre todo, él era fiel con Jesús. Él no dejaba a Jesucristo, andaba casi las 24 horas pegado con él. Inclusive lo acompañaba a la oración. Aunque muchas veces se dormía, ¿verdad que sí? Pero allí estaba él. ¿Sabe? Pedro era de un espíritu muy aguerrido. Él no se daba por vencido. Tenía una personalidad impresionante que lo hacía sobresalir de todos los demás. Él tuvo ese privilegio tan grande de presenciar la transfiguración del Señor. Qué cosa tan maravillosa experimentó Pedro. Pero aparte de eso, él vio cómo muchos enfermos fueron sanados. Él vio cómo muertos resucitaron. O sea, él presenció muchas cosas porque andaba con nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, leíamos ahorita, ¿ok? Que Pedro llegó un momento, en el momento más difícil, que nuestro Señor Jesucristo lo necesitó, lo abandonó. A Pedro, leíamos ahorita, después de andar con Jesús pegado, defenderlo y andar allí y ser ese hombre bravucón, terminó en campo del enemigo. O sea, cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando Jesús estaba pasando por esos momentos tan difíciles, el fiel Pedro, leímos que estaba en el campo del enemigo calentándose sus manos. Y no nomás estaba en el campo, estaba con los enemigos de Jesucristo. ¿Qué le pasó a Pedro?
¿Por qué después de estar con Jesús y haber visto tanto milagro y tanta cosa y tener esa relación tan personal con Dios, qué le sucedió? ¿Cómo fue que en un momento, de la noche a la mañana, se fue con aquellos que en un momento decían, Hosana, Hosana, ¿sí? Alabando a Jesús? Y al momentito estaban gritando, crucifíquenle. ¿Qué pasó con Pedro? Nos preguntamos muchas veces, ¿qué le pudo haber sucedido? Y lo que Jesús le había dicho, exactamente se llevó a cabo. Y él, lleno de dolor, lleno de vergüenza, se fue a llorar amargamente. Porque no hay cosa peor que te pueda suceder, porque la gente puede hablar y levantarte falsos. Y uno, cuando hablan de uno cosas que no son ciertas, pues uno tiene la tendencia a ignorarlas, ¿verdad? Y a seguir. Pero que cuando habla la gente verdades tuyas, esas cosas tan vergonzosas de las que tú no te quieres acordar, y las escondes y pretendes como que no ha pasado nada. Pero este no era el caso solamente de Pedro. O sea, Pedro no nada más, la gente empezó a murmurar. Imagínense, Juan, el que estaba allí con Jesús, ha de haber dicho, ¿dónde está Pedro? ¿Sí? Muchos lo han de haber visto, que andaba con Jesús y al rato allí estaba en campo enemigo, bajo el fuego de los contrarios, por decirlo así. En un segundo Pedro se cambió la camiseta. ¿Qué le sucedería a Pedro? Primero muy valiente y después lo vemos correr como una niña, asustado, temeroso por su vida, calentándose, mezclándose entre la gente cuando el gallo cantó. Y de pronto él dijo, para sí mismo, creo yo, esto no es bíblico, lo que sí dice la Biblia, que lloró amargamente. Decía, la gente puede hablar de mí, pero no hay cosa que peor que sentirme yo un traicionero. Sentirme yo vergüenza, sentir vergüenza por mí mismo. Amados hermanos, ¿y sabe una cosa? El enemigo no desaprovecha una oportunidad para traerte un espíritu de acusación y empezar a atormentarte con esas cosas que te avergüenzan. Mi madre siempre me decía, Verónica, es tan importante descubrir al diablo, porque inmediatamente pierde su fuerza y su poder. Amados hermanos, pero a Pedro, no, él no quería que sus cosas se supieran, ¿verdad? Mas sin embargo ya no podía con él mismo. Yo me imagino que Pedro ha de haber dicho, para nada estoy haciendo honor a mi nombre. Me desmoroné. Jesús me dijo que yo era una roca y que a través de mí la iglesia iba a ser fundada y el evangelio iba a despegar y muchas almas iban a llegar a Jesucristo. Ahora, ¿cómo? Si he abortado el propósito de Dios en mi vida. No soy una roca, soy un cobarde avergonzado de mí mismo. Yo me imagino que los días pasaban y Pedro estaba sin ánimo, desgastado emocionalmente, desgarrado. Su alma, me imagino, su mente estaba reviviendo a cada momento cuando él negó a Jesús. Y Pedro, así como muchos cristianos que le hemos fallado a Dios, en algún dado momento se apartó. Él
se alejó y regresó a su vida cotidiana. Los días pasaron y él se fue y se escondió. Él no quería ser visto por la gente, él quería desaparecer. ¿Sí? Hay muchas veces que nosotros nos queremos esconder. Quisiera que nadie nos viera, queríamos la persona cuando hemos hecho algo indebido, quisiéramos que hasta la tierra nos tragara, ¿verdad? Es un decir. ¿Y sabe qué? No, esto no solamente quede allí, porque cuando la gente nos falla, quisiéramos que se hicieran invisibles, quisiéramos no volverlos a ver, quisiéramos que desaparecieran de nuestra vida. Mas sin embargo, si no desaparecen, muchas veces nos encargamos nosotros de derrumbarlos, de hablar, de maldecirlos, para que se hagan polvo, para que se vayan de nuestra vida. Yo me imagino que Pedro se sentía tan angustiado. Pedro, mucha gente dice que la vida del cristiano es bien aburrida, pero están tan equivocados. Es una vida llena de adrenalina, llena de emociones, ¿sí? Porque vemos enfermos sanar. Vemos cuando hay un imposible, donde el doctor dijo ya no se puede, vemos la mano de Dios obrar. Vemos gente poseída, gente opresionada, la vemos ser libre, y vemos cómo el poder de Dios desciende y el diablo tiene que huir. Eso es una vida maravillosa, amén, de estar presenciando los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso ser acompañada por Dios Espíritu Santo. Es maravilloso experimentar las cosas espirituales, pero las cosas genuinas, reales de nuestro Dios. Pedro ya no veía muertos resucitar, ni enfermos sanar. Ya no escuchaba esa palabra que le daba vida, que le daba ánimo, que le daba esperanza. Pedro se sentía nada, por no decir una basura. ¿Sabe algo que me maravilla mucho de la palabra del Señor? Es que nos habla del vaso de barro. Amén. Habla de nuestra humanidad. Habla y nos hace ver que nosotros somos simplemente un ser mortal con muchos defectos también. Pero nos habla de ese tesoro precioso que es la unción, que es depositada en este vaso de barro. No porque el vaso de barro se vea sin valor, no quiere decir que lo que contiene no valga la pena. Amados hermanos, como hijos de Dios, hemos llegado a fallarle mucho a Dios, mas sin embargo, usted y yo somos portadores de un tesoro hermoso, maravilloso. Somos portadores de la unción y del poder de Dios. Por eso no debemos menospreciar a nadie. ¿Sabe? Los fariseos en alguna ocasión agarraron a una mujer en adulterio y fueron y la arrojaron y la menospreciaron y le dijeron a Jesucristo: a ver, aquí esta fue agarrada en adulterio. Y Jesucristo, yo no sé qué tanto escribiría, ¿verdad? Yo pienso que tal vez era para distraer la atención del cuerpo desnudo de la mujer. Pero les dijo algo muy tremendo: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo me imagino que los discípulos, pues ahora sí que calladitos se vean más bonitos, ¿verdad? Porque también no nomás Pedro le falló al Señor Jesucristo. Tomás dijo: vayamos y muramos con él. Bien valiente. Pero a la hora de la hora también brilló por su ausencia.
¿dónde estaban todos los demás? Es más, yo me pregunto, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Sí? ¿Dónde estaban todos los paralíticos que fueron sanos? ¿Dónde estaban los ciegos que recobraron la vista? ¿Dónde estaban? Todos brillaron por su ausencia, mas sin embargo yo le garantizo, porque el humano sigue siendo humano, ¿sí? Yo le garantizo que Pedro fue un foco de atención. Pedro no nada más se sentía el mal, sino también la familia tuvo que haber pagado el precio. Yo imagino que le empezaron, uy, no que tu papá muy cristiano, no que tu esposo así y así y así. Porque la gente somos bien buenas, ¿verdad? Muchas veces traemos pecados, traemos secretos, traemos que nos avergüenzan, más grandes que la otra persona y todavía sacamos la piedra. ¿Sí? Todavía estamos bien listos para apedrear a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla mucho de la humanidad, por eso es maravilloso leer la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre adúltero, ¿sí? Un hombre asesino. Y aún así, él conocía a Dios, pero en un momento de debilidad falló. Es lo mismo que pasó Pedro. No podemos juzgar a Pedro, no podemos juzgar a nadie, porque usted y yo no tenemos esa santidad que se requiere, ni tenemos ese título de juez. Nosotros no somos jueces ni podemos apedrear a nuestro hermano. Hay muchos cristianos que fallan y caen. Y ahí estamos todos hablando, destruyéndolo, cuando la palabra del Señor nos dice que no descubramos el secreto, la vergüenza de nuestro hermano. ¿Y Pedro? Aunque él no quería que nada se publicara, nada de lo que vivió, nada de ese momento bochornoso que quería que se escribiera, mas sin embargo, todos, la mayoría que hemos leído la Biblia, ¿sí? Míreme, yo ahorita estoy hablando de esa vergüenza tan grande de Pedro. Amados hermanos, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesucristo con esta debilidad de Pedro? Nos está enseñando tan simple y sencillamente que Él nos eligió porque nos ama. Amén. El Señor Jesucristo le dio una mirada a Pedro cuando lo negó, y con esa mirada llegó hasta la cruz y descendió a los infiernos para liberarnos. Y subió. ¿Y sabe una cosa? Lo primerito que dijo es lo que traía en su corazón. Ve y háblale a los discípulos y a Pedro. ¡Qué maravilloso! Dios no rechazó a Pedro por lo que le había fallado. Todo lo contrario, ese amor, imagino que cuando Pedro lo negó y él lo estaba viendo, Jesús fijó sus ojos en él, ha de haber dicho, hijo, no te apures. Jesucristo, estoy segura, escuchó el gemir y el lamento de Pedro y le ha de haber dicho, no te apures, hijito. Para eso voy a la cruz, porque voy a llevar todas tus vergüenzas y las voy a clavar allí. Y lo que Dios empieza, amados hermanos, nunca termina. Una noche Pedro salió a pescar. Más era una madrugada ya para amanecer, cuando de pronto a lo lejos se divisó una silueta. Y sabe una cosa, cuando tú andas mucho con alguien, ¿verdad que sí? Conoces su caminar, los ves y dices, ya está. Conoces su voz, dices, puede haber una multitud de gentes, pero dice, ahí está la hermana Vera.
¿verdad? La figura de ese hombre era muy conocida para él. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Se habían dado con él por 3 años, día tras día. Y exactamente era él. Era Jesús. Era su amigo. Era su amado. El que le prometió resucitar al tercer día. El que le cambió el nombre, el que le puso Roca, el que le puso Pedro, estaba allí preparándole una comida de restauración. Al verlo de lejos, a Pedro se le olvidó todo. Porque sabes una cosa, el amor te empuja, te lleva a hacer cosas que tú jamás pensarías que harías. Pedro, impulsivo como él era, rápidamente se despojó de su túnica y se echó al mar. Y nadó como 100 yardas para poder acercarse a él. Era tanto ese amor que él sentía por el maestro que a pesar de sus fallas y de la gran culpa que pesaba sobre sus hombros, y esa vergüenza y esa condenación que lo afligían día tras día, él en lo único que pensó era en tener esa oportunidad maravillosa que se le estaba presentando. Volver a acercarse a Jesús. Miren, le explico algo. El hijo pródigo, cuando se cansó y se hartó de su pecado, cuando la necesidad y el hambre lo hicieron volver a recordar, porque el diablo no te puede quitar tu memoria, ¿sabías? Te podrá quitar muchas cosas, pero la memoria no te la puede quitar. Él se acordó que tenía un Padre celestial y empezó a practicar un discurso. Dijo, le voy a decir a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y estaba él haciendo todo un discurso. Mas sin embargo, cuando él llegó, el Padre no le dio oportunidad de decir nada. No le pidió explicaciones, no le reprochó nada, no le dijo eres un hijo malagradecido, no le echó nada en cara. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que así, oliendo a puerco, oliendo a pecado, ¿sí?, lo abrazó. Así, todo sucio como andaba, tal vez lleno de algarrobas, le puso una bata limpia y le puso un anillo. Yo hubiera dicho, no, pues era preferible que se metiera a bañar y todo, pero no. El padre estaba tan deseoso de que su hijo regresara que todos los días se asomaba a ver si él volvía. Y al igual todavía, amados hermanos, gente que ha conocido a Dios, que ha amado a Dios y que en un momento, por un momento de debilidad, por una instancia, por un tiempo de debilidad ha caído. La gente los juzga, los critica, los condena, porque se fija en la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo se encarga tanto de decirnos que puestos nuestros ojos en Jesús. Yo siempre les digo, pongan los ojos, pongan atención al mensaje, no en el mensajero, porque el mensajero es un vaso de barro. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, pongan sus ojos en mí. Él nunca va a fallar. Y hoy la gente entra y sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor esto, porque la pastora esto. O sea, fijándose en los líderes, en todo lo demás, pero se vuelven a desmoronar, siendo una roca. Amados hermanos, así está nuestro Dios con tanto hermano, cuánta hermana, cuánto guerrero que ha caído. Nuestro Padre Celestial está todos los días esperando que regresen a casa. Pedro, esa mañana, amados hermanos, esa madrugada, llegó ante los pies de Jesús. Él
Llegó y yo me imagino que como era un hablador crónico, allí ya no tenía palabras. Ahí es donde se puede decir, le comieron la lengua a los ratones. Él no tenía cara para ver a Jesús, él no tenía palabras para disculparse, él no tenía palabras. ¿Qué le iba a decir? Si Jesucristo mismo vio cómo él le negó, ¿qué podía decirle a Jesús? Lo único que él llegó fue con un corazón quebrantado, humillado ante su presencia. Yo me imagino a un Pedro nada más con su cabeza agachada delante del Señor. ¿Y sabe una cosa? Jesucristo no le reprochó nada. Le hizo simplemente una pregunta. Pedro, ¿me amas? Es algo tan maravilloso, amados hermanos. Pues su amor es lo más grande que puede existir. ¿Sabe una cosa? El Padre nos ama no por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Y con esto no le estoy hablando, predicando de un evangelio libertino. Le estoy hablando de que Dios nos ve y nos ama porque somos sus hijos. Porque se pagó un precio tan alto por su vida y por la mía para que no muriéramos eternamente. Amados hermanos, este Pedro, el que había abandonado y negado a Jesús, estaba ahí frente al maestro y el maestro le preparaba un desayuno. Amados hermanos, Jesucristo conocía el corazón de Pedro. Sabía que era bueno. Sabía que su humanidad por su humanidad pecó. No era en su intención. No estaba en su corazón negar al maestro. Pero sus emociones le hicieron una mala jugada. Amados hermanos, yo creo que si Pedro hubiera llegado ante mí, como buena mexicana, inmediatamente no le hubiera dejado ni llegar. Le hubiera dicho, ¿por qué me traicionaste? Eres un mentiroso. ¿No que me amabas tanto? Lo bueno que Jesús no es como usted y como yo. Amén. Su amor es ilimitado, es incondicional. Amén. El amor de Jesús no es como el suyo y como el mío. ¿Saben? Jesucristo nomás le volvió a hacer otra pregunta. Pedro, ¿me amas? Tal vez a través de la mirada le decía a Pedro, sé que no querías negarme, que me amas, que te dolió mucho el estar alejado de mí, sé que te sientes tan mal por haberme negado, pero hijo, yo comprendo tu humanidad. Yo no estoy aquí para condenarte. Y sabes, amado hermano, tú que me escuchas, tú que te has alejado del Señor, Él no está aquí para condenarte. Él te ama y te está esperando. Esta es la misma pregunta que nos está haciendo el Señor. Hijo, ¿me amas? Leti, ¿me amas? Margarita, ¿me amas? Mire, el enemigo es especialista en hablarnos al oído y decirnos que no somos dignos. Nos quiere mantener llenos de vergüenza para que no podamos avanzar. Porque la vergüenza te aísla, te paraliza, ¿sí? Te mantiene escondido. La vergüenza te hace sentir menos. La vergüenza daña tu autoestima. Autoestima es lo que tú piensas de ti mismo. La persona que le ha fallado, que le hemos fallado a Dios, el enemigo aprovecha para atormentarnos y empieza a llenarnos de vergüenza porque no quiere que logremos nuestro propósito. La vergüenza nos impide avanzar. Te quiero platicar rápidamente y te prometo que ya casi cierro. Recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi hermano José Luis
Ministraba mucho, el Señor lo libró de la drogadicción, de la heroína, y él empezó a trabajar increíblemente por el Señor. Pero en una de las colonias cerca de donde nosotros vivíamos, había una familia muy grande, pero la mayoría creo que eran puros hombres, como 11, 12. ¿Y sabe una cosa? Tristemente todos ellos eran adictos a la heroína, viciosos. Mi hermano empezó a frecuentarlos, a hablarles de Jesucristo, y muchas veces le llegaron a sacar hasta un machete, ¿sí? Cuchillos, pero él empezó a trabajar, iba por la mamá y el papá, que estaba uno de ellos paralíticos y con silla de ruedas, batallando todos los días que había servicio. Él los subía, se los llevaba, una labor excepcional, y se fue ganando uno tras uno, uno por uno, hasta que la mayoría al último todos empezaron a servir a Dios. Pero especial uno de ellos, creo que era al que más todos le temían. Purgaba condenas de asesinatos, o sea, era tremendo. Ahora sí que era el terror de la colonia. Pero cuando Dios llega a esta vida, es transformado, es regenerado, y empezó a trabajar y a ganar miles y miles de almas para Jesucristo. Después de muchísimos años, el hermano muere. Y muere en unas condiciones muy tristes, no dignas de un hijo de Dios. En su funeral, yo era una jovencita, recuerdo que escuchaba, como mi casa es una casa pastoral y ahí se reunían mucha gente, y yo escuchaba que todos le querían sacar la vuelta, no querían predicar en su funeral. Y mi hermano Mauricio, él dijo: yo predico. Y cuando él llegó y empezó, lo primero que hizo cuando tomó el micrófono, les dijo: ¿usted qué le da? ¿Le da la gloria o le da el infierno a este gran hombre de Dios? Inmediatamente la atmósfera empezó a cambiar, porque empezó a hablar de la humanidad del hombre, de que somos ese vaso de barro que le podemos fallar a Dios, pero lo importante es que Dios nos sigue amando. Amados hermanos, y hoy en día, usted que me está escuchando, en este edificio no hay ninguno de nosotros que no tengamos algo muy escondidito, ¿sí? Que no queremos que sea del dominio público. Hay mucha gente que ha cometido cosas malas, otras que nada más las ha deseado hacer. Amén. Otras que nada más lo ha pensado. Pero, amados hermanos, pecado es pecado, ¿sí? Por eso nos encarga la palabra del Señor, que guardemos nuestro corazón. Así como Pedro en un momento de debilidad, así le pudo pasar a aquel gran hombre de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos conoce a la perfección. ¿Sabía usted? ¿Sabía que cuando Dios nos estaba formando, Él no nos desechó? Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabía, formándonos, sabía cuándo, qué día, qué hora le íbamos a fallar. Y sin embargo, Él no nos agarró y dijo: ay, no, este no me va a servir. No, todo lo contrario. Nos eligió, nos santificó, nos apartó y nos puso un nuevo nombre. Qué maravilloso ser hijos de Dios. ¿Sabe? Le vuelvo a decir, no me malinterprete, no le estoy diciendo que vaya y peque, porque le estoy diciendo que empiece a tener esa relación con Dios. Si hemos fallado a Dios, no hay que correr. El enemigo nos quiere alejar, quiere llenarnos de vergüenza, quiere que nos escondamos detrás de las piedras, mas sin embargo Dios quiere que nos acerquemos al trono de la gracia. Hay cosas que el cristiano muchas veces no puede combatir. Hay tentaciones que en el momento la persona cae y después queda atrapado, pero para eso Jesucristo vino. Un 4 de julio le estoy hablando de la verdadera liberación que vino a traer nuestro Señor Jesucristo.
Amados hermanos, el corazón del hombre, si sigue practicando el pecado, se endurece, pero cuando caes por debilidad, ¿sí? Cuando te duele el alma por haberle fallado a Dios, ¿sabes una cosa? Dios se engrandece en esas debilidades. Cuando corremos con Él y le hablamos con sinceridad, Él llega y se engrandece en nuestras debilidades. Amados hermanos, lo que pasó ayer ya pasó. Dios este día nos quiere regalar un nuevo comienzo, sin reproches, sin explicaciones. Él conoce tu naturaleza humana y la mía. Él simplemente quiere que regreses a casa. Él está esperando que te levantes. Él ya no quiere que vivas atormentado por los recuerdos del pasado, por lo que pasó ayer. Él dice, ciertamente olvida lo que quedó atrás y levántate, prosigue a la meta. El levántate lo incluí yo, amén, para que no va a decir que lo estoy añadiendo a la palabra. Hay que confesar nuestro pecado, nuestras fallas a nuestro Señor Jesucristo y renunciar a Él para poder empezar a tener una nueva vida. ¿Sabe? Él está listo para levantarnos, para liberarnos, ¿sí? Para darnos una vida llena de éxito, para que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, no enlodando, no desbaratando este cuerpo humano. Te prometo que ya voy a cerrar. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:25, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda de tus pecados. Amados hermanos, yo le voy a poner un ejemplo y con esto voy a cerrar. Miren, si yo me traigo a un puerquito, a un marranito, lo baño, lo cambio, le pongo su moñito y toda la cosa, y me traigo una ovejita también, la traigo bien blanca, bien bonita, y los pongo aquí, los siento aquí. Mas sin embargo, si afuera está llovido y hay un charco de lodo y de agua sucia, y los dos llegan a caer allí, el puerquito no va a querer salir, porque le gusta, porque es su ámbito, ¿sí? Hay mucha gente que aunque venga a la iglesia no quiere salir de su estilo de vida, no quiere cambiar, no quiere que su vida sea transformada, no quieren ser verdaderamente feliz, prefieren estar atados por el pecado, la depresión, la falta de perdón y la vergüenza. Ellos se sienten en su ámbito. ¿Y sabe una cosa? Cuando una oveja, que es una hija de Dios, cae en ese charco, en ese lago, sí, empieza a bramar. Empieza a bramar, a bramar, a bramar, porque aunque esté allí, sabe que no pertenece allí. No quiere estar viviendo así, no se resigna a estar llevando una vida sucia, viviendo en la inmundicia, en el pecado. Añora que alguien, que su pastor llegue y la saque de allí. Amén. Es tan importante entender y tener una relación personal con Jesucristo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador y empezar a tener una relación verdadera con Él. Un día, el Paso Times escribió un artículo acerca de Jesús y el hermano Josué Girón inmediatamente le escribió y le dijo: ¿cómo te atreves a hablar de alguien que no conoces?
Conocer a Jesús es algo diferente. Pedro conocía a Jesús, a su maestro, y sabe una cosa: Pedro, cuando llegó a los pies de Jesús, dejó de ser ese hombre débil, pusilánime. Fue un hombre guerrero, valiente, que murió y dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que se levantaba y miles de gentes llegaban al arrepentimiento. Un hombre valiente, un hombre lleno de unción, que tan solo con sus sombras se sanaban los enfermos. Porque sabes una cosa: Dios no te deja igual. Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va empoderando, Dios nos va llenando de su presencia y nos va transformando para que tú y yo lleguemos, ¿sí?, o vayamos como la luz de la aurora. Amén. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hoy se habla de la falla de Pedro, pero se comenta más de todas las cosas, grandezas y proezas que él hizo en el nombre de Jesús. Amado hermano, yo te pido que te pongas de pie. Al que me está escuchando, yo te digo: es tiempo de volver a casa. Tal vez hayas perdido tu visión como Sansón, ¿sí? Ya no puedes ver más allá de lo que estás viviendo. Pero dice el Señor Jesucristo: búscame, aunque sea a tientas. Aunque sea a tientas, búscame, porque estoy más cerca de ti de lo que tú crees. Amado hermano, aquí está el altar. Amén. Aquí está nuestro Señor Jesucristo con un almuerzo de restauración. Amén. Cierra tus ojos y en esta mañana pídele al Señor que venga a sacar de ti toda cosa del pasado, toda vergüenza. Vergüenza debe de tener el diablo, que ese ya no tiene, está derrotado en el nombre de Jesús. Ya no tiene nada que hacer, pero tú y yo, mientras hay vida, hay esperanza. Y dile al Señor: renuévame, transfórmame. Así como lo hiciste con Pedro. Amén. Si necesitas oración, pásale y permíteme orar por ti. A los que nos están viendo en Facebook, acércate a Dios. Y si sientes que no hay nada o algo grande, algo fuerte se está impidiendo y tú quieres regresar, háblanos. Con gusto estaremos orando por ti. Dios los bendiga, amados hermanos.